Quiero invitarlos al libro de Romanos. Vamos a buscar, perdón, Mateo. Mateo, capítulo número 17. En el libro de Mateo, capítulo número 17. Primera de Corintios. Vamos a dejar esto. Primera de Corintios, capítulo número 6 y versículo número 9. Vamos a comenzar un poquito de atrás para llegar a esta gran verdad de Dios. Mire lo que dice. Versículo número 9, no, capítulo número 6 y versículo número 9. Ese tenemos, hermano. 6, 9. Vamos a ver qué dice. 6, 9 de Primera de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué lindo eso, hermanos. Nadie puede heredar el reino de Dios si no tiene esta justicia. Gloria al Señor. ¿Y por qué Dios deja escrito esto? Porque es necesario tener una justicia más grande que la justicia que pueden procurar los hombres para poder tener la herencia. En el pasado, Jesucristo dijo: la justicia que es por la ley no perdona, porque nadie la puede alcanzar. Es imposible que el hombre, a través de sus obras, a través de sus metas, de sus logros, pueda conseguir una posición en el cielo. Él lo dijo: no hay nadie que pueda lograrlo. Entonces, Jesucristo dijo de que para poder heredar el reino de los cielos, había que tener una sola justicia. Y esta justicia es más grande que cualquiera que los hombres, dijo Cristo, puedan producir aquí en la tierra. Si alguien no tiene esta justicia en él, no va a poder nunca ser parte del reino de los cielos. La ley da una justicia. La ley justifica a todo aquel que cumple con ella. Gloria al Señor. Pero Cristo dijo en una ocasión: no penséis que yo he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplir con la ley. En una ocasión le dice el apóstol, Juan el Bautista a todos los seguidores de él: miren, el que viene ahí, es ahí el Cordero de Dios
que quita el cordero, que el pecado del mundo. Y dice la escritura que Cristo se acercó a Juan y le dijo: bautízame. Entonces Juan, conociendo quién era Jesucristo, hasta tembló del nervio cuando le dijo: bautízame. Entonces Juan le responde: tú vienes a mí, que yo te bautice. Yo debo ser bautizado por ti. Entonces la respuesta de Jesucristo es la siguiente: deja las cosas así y bautízame, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. La ley condena al hombre porque el hombre no puede conseguir lo que busca para ser justificado. Y Cristo dijo que todo aquel que no tuviera una justicia más grande que la que estaba establecida para que el hombre consiguiera, no iba a poder ser salvo, heredar el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque para poder cumplir con la justicia que Dios demandaba que el hombre tuviera para poderlo perdonar, estaba escondida en la ley. Y la ley no se la otorgaba a nadie. Cristo dijo: bueno, hay entonces que cumplir la ley. Escuchen bien, dijo Jesucristo: yo no vengo a abrogar la ley. ¿Sabe qué cosa es abrogar la ley? Anularla. Eso es descontinuarla, anularla. Dice: yo no he venido, dijo Cristo, a anular la ley. No vengo a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplir la ley, porque la ley no se puede abrogar. Yo les hago una pregunta a ustedes, y antes yo me hacía esta pregunta: hermanos, ¿Jesucristo abrogó la ley? Y la respuesta que obtuve hoy del Señor fue diferente a la que siempre he tenido. Yo siempre he pensado que sí, que Cristo vino a anular la ley. Gloria a Dios. Y que Cristo terminó, acabó y exterminó la ley, quita la ley. Dice Cristo: no, mis palabras no dicen eso. Yo no he venido a anular la ley. Yo no he venido a descontinuar la ley. Yo no he venido a eliminar la ley. Las palabras de Jesucristo son: yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido para que la ley se cumpla. Gloria al Señor. Entonces, dice Jesucristo: aquel que no obtenga una justicia tan grande delante de Dios, es imposible que pueda heredar el reino de los cielos. Por eso una vez los discípulos le preguntaron a él: entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿De qué manera? Oh, dijo Cristo: el secreto está en esto: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ahora, ¿Cristo abrogó la ley? La respuesta de todo cristiano es no. ¿Cristo anuló la ley? La respuesta de todo cristiano es no. Entonces, ¿cómo es que nosotros los cristianos siempre hemos pensado y hemos enseñado que Jesucristo, que a nosotros, que la ley está muerta? Que ya nosotros no tenemos por qué estar mirando ninguna ley, porque esa ley fue exterminada cuando Cristo vino. Y la respuesta de Dios es no. La ley no fue exterminada cuando Cristo vino. Cristo no quitó la ley. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Jesucristo habla a través del apóstol Pablo, diciéndonos a nosotros: cualquier persona que tenga un pecado en la tierra no puede ser justificado delante de Dios, porque la ley lo condena. Hoy día, cualquier persona que muera con pecado es condenado, porque la ley lo condena. La ley es la que vigila, chequea, y la ley es la que mantiene bajo muerte a toda persona que tiene pecado. Entonces,
el Señor nos dice a nosotros: ¿no sabéis que los injustos, quién es un injusto? Alguien que no ha sido justificado, no heredarán el reino de Dios. No erréis. Dice, no te vayas a confundir. Necesitas una justicia tan grande que sea capaz de dejar a la ley a un lado. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Ahora miren lo lindo de esto y cómo Dios hace el trabajo a través de Jesucristo. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. O sea, que ya nosotros somos esos justos que Cristo venía a preparar para apartarlos de la ley. Recuerden lo que dice el libro de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios predicada por los profetas, por los apóstoles. Y esto ha sido algo gratuito que se nos ha dado a nosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces la persona cuando recibe a Cristo es lavado, santificado y justificado. Pero escuche, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo está la ley para nosotros? La ley está viva, la ley está viva, pero nosotros estamos sin ley. Gloria al Señor. Cuando la ley termina, mire lo que dice Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2. En el versículo número 13. Pero ahora dice el Señor, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. La ley nos mantenía a nosotros, la sentencia esa nos acusaba y nos mantenía separados de Dios por medio del pecado que había en nosotros. La ley era el fiscal de la corte. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo hizo un trabajo y nos atrajo a Dios y nos puso cerca de Dios. Porque, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sabe usted? Le pregunto a usted, quiero que me diga esta noche, ¿qué cosa es la pared intermedia de separación? No, el pecado. Cuando el hombre pecó, Dios se apartó del hombre. Gloria al Señor. O sea que el pecado separó al hombre de Dios. Esa es la pared que existe entre un hombre común en este mundo y Dios y Cristo. No hay relación, porque hay un muro por el cual no pueden pasar. Gloria al Señor. El 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedio de separación. O sea que Cristo derrumbó la pared. Ahora mire lo que dice, aboliendo en su cuerpo, que aquí es donde quiero que recojamos la sabiduría de Dios, aboliendo en su cuerpo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Pero si vimos que Él no vino a abolir, ¿qué dice ahí?
¿Sabe usted qué cosa es abolir? Abolir, dígame qué cosa es abolir. Deshacer, quitar o anular. Descontinuar. Entonces, ¿cómo es el asunto? Si acabamos de decir, nosotros debemos estar confundidos, que Cristo no vino a hacer eso. Él dice que Él no vino a abrogar, que es quitar, destruir, descontinuar o borrar o anular. Pero aquí nos dice que Él vino a abolir, pero Dios quiere que entendamos algo en esta noche. Mientras Cristo estuvo vivo aquí en la tierra, yo pregunto, ¿la ley fue quitada? ¿La ley fue abolida? ¿La ley fue exterminada? ¿La ley murió mientras Cristo vivió aquí en la tierra? Cristo no puede contradecir su palabra. Y Él dice, yo no he venido a abrogar la ley. Mientras yo viva, ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse de la ley. Gloria al Señor. Todo esto es confuso, claro, si no lo vemos del lado correcto de la palabra de Dios. Pero esto hay que verlo según la gracia de Dios para poder entenderlo. Gloria al Señor. Ahora, qué lindo es poder nosotros hablar dos cosas distintas que una persona misma está diciendo y en las dos tiene razón. Está diciendo dos cosas diferentes, pero está diciendo una sola cosa. Ese es Jesucristo, de la manera que Él habla. Es la manera de la que Dios enseña. Y nosotros somos preparados por Dios para entender este lenguaje del Señor. Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en ordenanza fueron ¿qué? Abolidos. ¿Dónde? En su carne. La pregunta que yo hacía es, entonces ¿Cristo quitó la ley? No. ¿Cristo abolió la ley? No. Sino que la ley entró a la carne de Él, a tomar posesión, porque la ley iba a obrar su castigo, lo que la persona tiene que hacer. Tiene que ser castigado conforme al pecado que aquel tiene, de la manera que la ley lo demanda. Gloria al Señor. Jesucristo iba a morir y a pagar por todos nosotros. Cuando Él va a la cruz del Calvario y Él toma esos clavos de esa cruz, Jesucristo toma la posición de nosotros. Nosotros somos llevados a Cristo Jesús. Dios se aparta de Cristo. Por eso Cristo exclama y dice, Padre, ¿por qué me habéis desamparado? Se sintió solo, porque Cristo tomó nuestro lugar. Y la ley dijo, con que tú, ok, en ti yo voy a entrar a destruir por completo lo que tengo que hacer, que es el pecado. La paga del pecado es la muerte, es la destrucción. Y la ley fue metida en su carne. Las ordenanzas de la ley, los mandamientos de la ley, todo lo de la ley completa entra a la persona de Jesús para vengar el pecado y cobrar lo que la ley demanda. Oiga lo que dice: aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Todo eso se mete y se guarda ahí. Y comienza el sufrimiento y la angustia y el desespero del Señor hasta clamar al Padre para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz Cristo termina con la ley. Ahora vamos a hacer la pregunta de nuevo. Hermanos, Cristo terminó con la ley. Esta pregunta es diferente a la primera que hice. Recuerde,
Porque aquí yo no, no voy a estar como en adivinanzas. No, es enseñanza. Este es un estudio bíblico. La pregunta ahora es, ¿Cristo terminó con la ley? Respóndame, hermano Julio. Amén. Cristo termina. Ahí dice que Él termina con eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar que Cristo termina con la ley? Romanos capítulo 10 y versículo 4. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10 y versículo número 4. ¿Qué dice ahí, hermanos míos? Porque el fin de la ley es Cristo, para traerle la justicia a todo aquel que en Él cree. O sea, Cristo sí terminó con la ley. Cristo sí mató la ley. Le dio muerte a la ley. Cristo acabó por completo con la ley. El fin. O sea, si algo finaliza es porque hasta ahí nomás llegó. No hay más ley. La Biblia lo dice bien claro que nosotros estamos justificados y tenemos la paz de Dios. Nosotros en nuestros corazones, la justicia de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es donde se cambia el plan para el pueblo de Dios aquí en la tierra. Entonces Cristo muere en la cruz del Calvario. El libro de Gálatas, capítulo número 3 y 4, dice, perdón, capítulo 3 y 4, vamos a verlo un momentito. Gálatas, capítulo número 4, dice lo siguiente. Perdón, capítulo 3, dice lo siguiente en el versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué hacía la ley? Maldecía. Al cobrarle la ley a Cristo y agredir la ley a Cristo, para justificar que la ley tiene razón y que va a cobrar lo que ella demanda, tiene que venir a Cristo y acribillar a Cristo. Cristo nos redimió a nosotros de la maldición hecho por nosotros. Cristo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y como Cristo es culpable y toca el madero, la ley lo sentencia con maldición a Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar. Ahora la ley no está muerta. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo, solamente a todo aquel que en Él cree. Nada más. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no vive. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y a la vida nueva de Cristo la ley no puede tocar. Gloria a Dios. Entonces, vemos que la ley está muerta. La ley fue exterminada, eliminada por Jesucristo. Si vuelvo a hacer la pregunta, las personas podrían confundirse. ¿Quiere decir que Cristo vino a abolir la ley? ¿Cristo vino a abrogar la ley, a terminar con la ley? No. Cristo no se contradice en su palabra. Gloria al Señor. Pero esto solo que significa los dos pactos, el pacto viejo y el nuevo pacto, que nosotros tenemos que entender, porque hay personas que esto lo tienen revuelto y viven predicando la ley y metiendo a las personas en la ley, haciendo a las personas o a Cristo maldito todavía. Y Cristo sí fue maldito mientras estaba vivo, agonizando en la cruz. Pero una vez que Cristo murió y resucitó, Cristo es el Señor de gloria. Y después de la muerte nosotros, Él nos ha lavado, santificado y nos ha dado una justicia que es la justicia más grande que nosotros necesitamos para poder ser parte de la herencia del reino de los cielos. Nosotros tenemos la justicia del Espíritu de Dios en nosotros, que Cristo la ganó, y eso ya está patentado en nuestra vida.
la cual la ley no puede ni vernos a nosotros, porque la ley solo puede tocar y condenar a los que viven, pero nosotros no vivimos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la diferencia del pacto viejo y del nuevo pacto. Por eso nosotros tenemos nueva vida. Nosotros estamos viviendo una nueva vida. Gloria al Señor. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo número 6. Gloria a Dios. Capítulo número 6 de Romanos. Capítulo número 6 y versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Pero el que no tiene esta vida nueva todavía tiene su vida. Está vivo. Nosotros hemos muerto a la carne, a la ley, al pecado, para vivir a la justicia del Señor. Porque nosotros somos guiados por la justicia de Dios. El justo por la fe vive. Pero el que no tiene a Cristo, el que no tiene esta justicia, no es justo. Por eso él no puede ver, ni escuchar, ni entender. No puede tener una relación con Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, dice el Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esta diferencia es buena, explicársela a todas las iglesias y enseñarle. Usted pierde el tiempo si usted piensa que las cosas son diferentes. No, si usted tiene la justicia de Cristo, usted es justo, porque no pueden haber en usted otros tipos de frutos. Usted no puede dar más fruto de lo que tiene adentro, o fruto diferente a lo que tiene adentro. No puede, dice el Señor, el buen árbol dar frutos malos, y no puede el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Deben hablarle a las personas así en la congregación. Si usted está jugando a la iglesia pensando que puede ser vivo y muerto, puede estar en la ley y también en la gracia, que ustedes como que dice por ahí que los muertos salen, y cuando salen hablan con la gente y tú están vivos, entonces están muertos y están vivos al mismo tiempo. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión a través del apóstol Pablo: está destinado para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Una vez nada más, no es que vuelve a levantarse para seguir viviendo. Gloria al Señor. Mire lo que dice, hermano. Romanos capítulo 7, versículo número 4. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, habla a nosotros los cristianos. ¿Está lindo el estudio, hermanos? Gloria a Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, léalo, a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, cuando Cristo lo trajo a su cuerpo, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo él una vez: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. ¿Sabe qué dijo? Cuando a mí me claven en la cruz, todo el pueblo de Dios, todos los hijos de mi Padre van a venir a morir conmigo para arrancarlos, desterrarlos del pecado. Oiga lo que dice aquí. Esto es tremenda, esta palabra del Señor. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y digo yo, ¿la ley puede tocar a los muertos, juzgar a los muertos? No. A un muerto puede ser el asesino criminal más grande que puede haber aquí en la tierra y que lo andan buscando. Pero cuando se dan cuenta que murió y lo miran muerto, la búsqueda termina. Entonces, que no me pidan diezmo, que no me pidan que tengo que ayunar, que no me pidan que tengo que hacer
todas las cosas que la ley manda, porque yo no tengo que ver nada con la ley. A mí que me pidan que yo crea en Dios, que yo ame a mis hermanos, que yo tenga tolerancia, que yo tenga mansedumbre, que yo sea humilde, que yo sea compasivo, porque estas cosas son de vida y van con las cosas del Espíritu de Dios. Pero las cosas de la ley pertenecen al viejo pacto, donde todos murieron muertos. Nadie tuvo vida nueva allá, porque la vida no había venido, solo la muerte que era producida por medio de la ley. Murieron en sus delitos y pecados. Gloria al Señor. Ahora, no podemos confundir la noche con el día, la vida con la muerte. No podemos confundir el viejo pacto con el nuevo pacto. Es hora de que los pastores en todo el mundo comiencen a hacer esta diferencia. No obligar a la iglesia, porque la iglesia es hecha libre por medio de Jesucristo. El Espíritu de Dios nos ha libertado a nosotros para que nosotros le sirvamos a Dios en libertad, no como obligados por medio de una ley. Gloria al Señor. Entonces dice aquí: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Yo le pregunto a mis hermanos: ¿usted es parte del cuerpo de Cristo? Y todos me dicen: claro, porque esa es la verdad. Entonces usted no haga caso de nada de lo que le demanden de la ley. Le están queriendo dañar y mantenerlo a usted esclavizado bajo obligaciones que no tienen que ver nada con nosotros, porque nosotros no estamos vivos para la ley. Nosotros hemos muerto a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, no de la ley de Moisés, no sujeto a la ley de Moisés, sino que tú perteneces a otro. Usted mira la diferencia de lo de allá de la ley con Moisés, pero dice: nosotros no somos de aquella zona, nosotros somos de otro que vino después. Y sigue diciendo: para que seáis de otro. ¿Para que seáis de qué? De otro, ¿no? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. De Él es que somos nosotros, y Él no nos obliga ni nos esclaviza, sino que nos hace: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero las iglesias a esta hora, en este siglo, la mantienen esclavizada. Entonces dice: cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Quiere decir que aquellos que están sometidos bajo la ley no pueden dar frutos a Dios, porque Dios no recibe nada de una persona injusta. Dios no recibe nada de una persona esclava. Tenemos que ser libres para poder llevar frutos a Dios. Y para ser libres hay que estar en el nuevo pacto. Hay que estar bajo la gracia de Dios. Hay que estar instruido por Jesucristo y libertado por Jesucristo. Es decir, tener el espíritu de libertad, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice el 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que hablando del tiempo pasado nuestro, cuando estábamos nosotros, donde están miles y millones en esta hora. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, obraban. Nos controlaba la ley, ya no. La palabra es bien explícita. En nuestros miembros, llevando frutos, ¿para qué? Para muerte. O sea que todos los que tratan de agradar a Dios haciendo cosas bajo la ley, sus frutos son frutos de muerte. Nada de eso agrada a Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sigue diciendo, el 6 dice: pero ahora estamos, ¿lo leyó?
Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, y a los muertos no se puede tocar ni condenar. Aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Yo sé que no me va a dar tiempo de terminar el estudio. Yo sé que no me va a dar tiempo. Pero usted sabe lo que está diciendo aquí. Dice, ya que conoces todo esto, te lo estoy diciendo, dice, que ahora estamos libres de la ley por haber muerto, porque ya hemos muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, después de que nos explica la libertad en que nosotros estamos y que no estamos bajo esclavitud, dice, despierta y no le sirvas a Dios de la forma que lo has hecho. Hazlo de la forma que Dios está diciendo. Entonces dice, de modo que sirvamos a Dios, por supuesto, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es escrita en piedra, la que se le dio a Moisés. Las leyes, la ley de Moisés. Entonces dice, ¿tú eres parte del pueblo de Cristo? Sí, quiero verte. ¿Tú has recibido la libertad de Cristo a través de la gracia de Dios? Sí, solo tienes que mostrarlo. Por los frutos tú vas a enseñar si en realidad, para no estar jugando el cristianismo, si en realidad tú sirves bajo la ley o sirves bajo la gracia de Dios, bajo el Espíritu de gracia. Cuando se sirve bajo el régimen nuevo del Espíritu, es instruido por el Espíritu. Porque todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces dice, cuando se sirve bajo la letra, es bajo una ley, bajo una demanda, bajo una esclavitud, una obligación, porque la ley condena al que no cumpla. Entonces, bajo la letra, las personas están obligadas y hacen las cosas como obligados, como sin deseo, como frustrados, como esclavos, que el esclavo no sirve de voluntad. Y Dios dice, al hombre así a mí no me sirve, porque produce frutos para muerte. Ese no es libre porque es esclavo, es temeroso, tiene miedo, trata de servirme, trata de cumplirme, dice el Señor, pero esos frutos yo no los recibo, no los recibo. Ahora yo le digo, dice Dios a mi pueblo, que no me sirvas bajo el régimen viejo de la letra, de la ley, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Fuimos llamados por el Espíritu de Dios que nos hizo libres a nosotros y nos ha llamado para ser siervos de Dios. Sentimos esa libertad dentro de nosotros y comenzamos a servirle al Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, me siento satisfecho. Me siento contento de ser siervo de Dios, porque estoy influenciado por el Espíritu del Señor. El Espíritu de vida produce paz dentro de mí y me mantiene animado, alegre, contento, feliz, porque yo no estoy en esclavitud. Pero hay dos tipos de servidores. Aquel que trata de servir a Dios y no puede, es porque esta persona tiene un problema. Pero la persona debe buscar a través de la palabra la verdad de Dios, la claridad de Dios, la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios. Dios dice que el hombre está mandado a escudriñar la Escritura, porque a nosotros nos parece que en ella está el poder de Dios. Porque ellas son las que dan testimonio. Este es el testimonio que Dios nos está dando en esta noche. Usted puede servirle a Dios. Yo puedo servirle a Dios, por eso es que lo hago. Gloria al Señor. Porque Él quiere que nosotros hagamos por gracia. Lo que por gracia recibiste, por gracia también debe estar. Dios no quiere nada obligado. Dios no quiere nada a que nosotros le traigamos a Él de la forma que lo hizo Caín. Hubo una gran diferencia en estos dos que le trajeron ofrendas a Dios: Caín y Abel. Caín trajo del sudor, gloria al Señor, pero Abel trajo
de lo mejor que él tenía para dárselo al Señor, y agradó a Dios la ofrenda de Abel, mas menospreció la ofrenda. Aquí dice que Dios no quiere frutos de muerte, frutos que producen muerte. Gloria al Señor, porque el que está muerto en delito y pecado solo produce muerte, pero el que tiene vida en Cristo Jesús solo produce frutos para vida. Porque el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pero nosotros no podemos, hermanos, doblar este mensaje, hacerlo de otra manera, solo porque muchas personas no están de acuerdo con esto. Todo el que está bajo la ley está bajo maldición. Mira lo que dice el libro de Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3. Gloria al Señor. En el versículo número 10 dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sabe por qué Cristo terminó siendo un maldito? Cristo murió en maldición. ¿Sabe por qué? Porque él estaba dependiendo de la ley para salvarlo a usted. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? En que Cristo la iba a cumplir al 100%. Y la ley maldecía todo lo que estaba dentro de Cristo. ¿Sabe qué es todo lo que estaba dentro de Cristo? Todos nosotros, los hijos de Dios. Y el Señor, dice Isaías 53, cargó en él los pecados de todos nosotros. Todos los pecados nuestros estaban en el cuerpo de Cristo. Por eso es que el cuerpo de Cristo fue destruido, porque tenía que ser castigado de tal manera. Ahora dice aquí, porque todos los que dependen, Jesucristo tuvo, dice, la ley es buena, justa y santa. Gloria al Señor. ¿Cuándo? En la persona de Jesús. ¿Entiende? Y la ley sí daba justicia. Y la justicia que usted tiene ahora es la justicia que Cristo le arrancó a la ley. Jesucristo le arrebató a la ley la justicia de Dios que estaba en ella. Oiga todo el proceso de esto, hermano. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición mientras viven. Recuerde eso. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Cristo no falló una sola. Y lo hizo por usted, por usted. Es lo que todos tenemos que hacer. Darle gracias a Jesucristo y renunciar a todas esas prédicas, a todas esas enseñanzas antiguas que esclavizan a los hombres en el mundo entero. No han podido descubrir esto. Gloria a Dios. Porque siguen engañando, porque ellos son engañadores, obreros fraudulentos que les interesa el dinero de las personas que van a la iglesia. Pero como aquí nosotros tenemos corazón de Cristo y espíritu de Cristo, estamos haciendo lo mismo que Cristo hizo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, ahora cuando habla de ninguno, está hablando de todos los hombres, ya no está hablando de Cristo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por más que trate el hombre de agradar a Dios, no puede agradar a Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, es claro, está tan claro, dice el apóstol Pablo, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Gloria a Dios. La ley no es de fe. Gloria al Señor. Fe es creer que Cristo lo hizo por nosotros, pero Cristo no tuvo que usar la fe. Cristo tuvo que cumplir a leña limpia.
Gloria a Dios. Para que usted tuviera fe en Él. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En aquel que logró con su propia sangre y su propio sacrificio la justicia de Dios para usted. Versículo número 12. Y la ley no es de fe. ¿Usted ve? Entonces Cristo tuvo, por eso le digo a usted, con el cuerpo en vivo y a todo color. No es asunto de que yo voy a creer en la ley para que la ley, no, dice la ley, no, vas a morir y va a ser rasgada tu vida, vas a derramar toda tu sangre y vas a ser torturado como ningún otro ser humano aquí en la tierra. Si quieres cumplir con la ley, tienes que pagar la demanda de la ley. Y Cristo dijo, Padre, para esto he llegado a mi hora, para hacer lo que tú me has pedido. Listo estoy. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, por ellas vivirá. Dice Cristo, ese soy yo. A sus hijos Dios le hizo así en Cristo Jesús y los puso atrás. Y le dijo, ustedes pónganse ahí, que van a disparar, para que todos los golpes, las balas, las escopetas, las lanzas, todo el armamento que haya de la ley me pegue a mí. Ninguno de ustedes, y Cristo nos escondió. Por eso dice que su vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria al Señor. Entonces, Cristo tuvo fe para que fe, no. Cristo no tuvo fe para ir a morir por nosotros. Gloria a Dios. No. Lo que dice aquí no es eso. La ley dice así: el que hiciere estas cosas, por ellas será justificada. O sea, que él, para poder conquistar la justicia para nosotros, él tenía que pagar en carne propia, con sacrificio, por medio de las obras. La ley no es de fe, sino que es de obras. Entonces Cristo hizo todas las obras que la ley le demandó. Las obras no es de fe y la fe no es de obra. La ley no es de gracia y la gracia no es de fe. Son dos cosas diferentes. Cristo anula, cancela, le paga a la ley, cobra la justicia de la ley, va en tierra a todos sus hijos y los vuelve a resucitar con una vida nueva. A través del Espíritu Santo, la cual la ley no puede tocar, porque la ley fue enterrada, también sacrificada y anulada en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que en Él cree. Y cuánta gente en el mundo el día de hoy rehúsa creer en Jesucristo, sin darse cuenta que la única esperanza de salvación es nuestro Señor Jesucristo, poniendo la fe en las obras, en el sacrificio, en lo que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, por ella vivirá. En una ocasión dijo Jesucristo en Juan capítulo número 14, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta noche.